Hoy abrimos una ventana a la magia, no digo más. Una ventana a la magia. Isaías, Roberto, Montserrat Domínguez, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿A que tiene buena pinta esto? ¿A que tiene buena claro pinta? sí. La magia al poder. La magia fantástico, a la radio. fantástico. Aunque luego está la realidad. Vaya. Sí, Vaya. y esa realidad a veces pesa, se nos hace bola. Así que hoy, por no seguir con el culebrón insoportable de Torra, Sánchez, Cataluña, España, el Procés, Esquerra... Vale. Esta tarde me remito a las palabras del gran Marco Antonio Aguirre esta mañana en Hoy por Hoy. Palabras sabias, claras y contundentes. Quim Torra vuelve a decir cosas. El secesionismo vuelve a lo suyo. En el Parlamento de Cataluña las cosas no acaban nunca. Y esta mañana yo quiero hablar en nombre de muchos españoles. Pero no voy a opinar, porque ya he opinado muchas veces. No, hoy no quiero opinar. Solo quiero decir, basta ya. En serio, basta ya, por favor. De verdad que no podemos más. Que se acabe esto ya de una vez. Que ya cansa el temita. De verdad. Va, por favor, ya está bien. Ya vale. Que hay más cosas en el mundo. Que ya cansa. Leche. Que se enfada uno aunque no quiera. Señor Torra, vale ya. En serio. Leche. Que sí, que usted es muy bueno. Y los demás son muy malos. Que ya lo hemos oído. Que ya ni juzgo sus opiniones. Solo me quejo de lo pesado que es. La Virgen Santa, déjenos vivir. La opinión de Marco Antonio Aguirre. Cadena Ser. Amén. Le va a dar Amén. algo, le va a dar Amén. algo. Es que ya se enfada uno aunque no quiera. Bienvenidos a la ventana. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light, and the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done." Esta canción de Kenny Rogers tiene más de 40 años. Es un clásico de la música country y cuenta la historia de un taur que viaja en tren y que le cuenta a otro viajero las claves de su oficio. Cómo saber retirarse a tiempo, no contar nunca el dinero mientras estás sentado y aprender a leer las cartas, descubrir qué lleva cada uno de los otros simplemente mirándoles a los ojos. Bueno, pues todo esto, es decir, magia, trucos de carta y el lejano oeste, se entremezclan en El último taur, un cómic de aventuras inspirado en un jugador profesional que en 1902 publicó un manual, atención, publicó un manual que desvelaba todas las trampas posibles realizadas con cartas, con naipes. Este libro es desde entonces una referencia de culto para la cartomagia mundial y el punto de partida para una historia que ha llevado al papel Rodrigo Sopeña, guionista y creador de series como El Club Houdini o del programa de magia de Nada por Aquí, y que tuvo una inspiración hace muchos años de la mano de nuestro Luis Piedrahita. Rodrigo, Luis, buenas tardes. Hola, ¿Cómo estáis, amigos? ¿Qué tal? Oye, la Kenny Rogers es la banda sonora ideal, en fin, es un traje a medida para esta historia, Pero me gustaría que empezáramos por el principio contando la historia de la historia, porque esto nos llegó a nosotros a través de Luis Piedrahita,
Sí, yo le conté De a esa Carlas. manera que cuenta claro, las yo le dije a cosas. Carlas, creo Tú que hay... sabes que yo hace años. Sigue tú. Dije, tú. Carlas, aquí hay una historia que yo creo que te puede interesar. Y es, tengo un amigo al que quiero y admiro por su forma de escribir, de trabajar, que ha escrito un cómic, una historia que creo que te puede interesar. Es la historia del último Taur. ¿Por qué? Porque a partir de ese Taur, los demás ya copiaban. Ya este hombre recopiló todas las técnicas, todas las trampas, todos los manejos que se podían hacer con una baraja de cartas para ser un jugador de ventaja en una mesa de juego. Y esas técnicas que se recogieron en un manual que existe, que se llama El experto en la mesa de juego, es la cimentación de la cartomagia mundial. Claro, nosotros Luis y yo estábamos junto con otro amigo, éramos compañeros de piso en Pamplona y éramos youtubers realmente. ¿Cuánto hace de eso, Rodrigo? No existía YouTube, era en el año 98, pero nos dedicábamos a hacer vídeos, hacíamos parodias, grabábamos pues... Era antes del 98, 97, incluso 96, sí, por ahí. Por ahí era. Entonces, realmente nosotros no lo sabíamos, pero éramos youtubers porque estábamos haciendo eso, clips de vídeo, gags, chistes, etcétera. Nos apetecía muchísimo hacer películas, hacer televisión, hacer sketches. Entonces Luis me habla de este personaje misterioso que en 1902 lleva un manuscrito a Chicago, lo registra y ahí están todas las trampas que se pueden hacer en una mesa de póker. Y este tipo que firma como Ernase, en ese momento se convierte en un personaje inmortal en la historia de la magia, pero también pasa al más absoluto anonimato. Por razones obvias. Claro, el tipo, a mí lo que me fascina cuando Luis me habla de este Taur que escribe este manual es que no se sabe nada de él. Se ha podido calibrar que tendría las manos pequeñas, que no sería muy alto y poquísimo más, porque el tipo firma como Ernase y desaparece completamente. No sabemos ni dónde vivía, ni si tenía familia, ni si tenía pareja. Entonces, claro, a mí eso como guionista me parece un punto de arranque fascinante para inventar la historia de ese personaje. Porque es alguien que recopila todas las trampas que se pueden hacer con cartas, que las publica. ¿Y por qué hace eso? Si él es un timador y vive de eso. Entonces yo pienso, quizá es que él quiso poner en orden su vida o quizá timó a alguien, vio las orejas al lobo de que se estaba metiendo en ambientes demasiado peligrosos. ¿Por qué publica? Y podría haber dejado de ser Taur sin más. ¿Por qué lo publica? Entonces yo pienso que quizá este personaje, además de ser un cínico, también era un romántico. Era alguien que bueno, hay una historia de amor en la novela, además. Sí, una historia de... Bueno, hay una y media, pero... Sí. pero son las más interesantes, pero son las más interesantes. Claro, pero también hay una historia de amor hacia las trampas. Sí. Porque el tipo podía haber dejado de ser Taur. Y sin embargo publica un libro donde explica las trampas y esto... Es un Taur con vocación didáctica. Sí. De divulgador. El Taur divulgador. Pero es como si él dijera, lo que yo sé hacer es un arte... Lo quiero publicar, pero también sé que si lo publico, los malos me van a matar. Claro. Pero no se hizo millonario con este libro. No, si este se libro convirtió en tal referencia. Pues este libro fue de mano en mano por la gente que podía estar interesada en aprender a hacer trampas. Él realmente descubrió y dejó reveladas las trampas de los taures, pero no fue un super bestseller, no fue un éxito en ventas. No fue un Ken Follett ni un... O sea, los magos somos 3.000. Los pilares de la trampa. No fue eso. No, pasaron muchos años hasta que este libro, este manual de trucos, llegó a un niño de 10, 11 años canadiense que resulta que ese niño acabó siendo Dai Vernon, que Dai Vernon es el que para Tamariz, para todos los magos... Para que lo entiendan es como el maestro referencia de Juan Tamariz. Ostras, Juan Tamariz, que es la referencia de una generación entera, generaciones y generaciones de magos en España, siendo España la capital mundial de la cartomagia. La referencia de Juan Tamariz era este niño que leyó este libro. Y este libro, este manual de trucos que estaba pensado para hacer trampas y desplumar a incautos, acabó teniendo una gran aplicación a la manipulación de magia. Es decir, que los trucos que se usaban para hacer el mal acabaron siendo utilizados para hacer el bien, para ilusionar y para fascinar a generaciones enteras. ¿Qué porcentaje de la cartomagia actual está ya en ese libro, Luis? Yo te diría que las bases, o sea, digamos, las vocales están. Las vocales. Y en toda palabra
están las vocales, al menos en el castellano. Es cierto que luego han venido las consonantes, pero las vocales están en ese... Estamos hablando de trampas en la mesa de póker que suponen, por ejemplo, sí, las trampas... ordenar una baraja y, o sea, por ejemplo, ir localizando las cartas que te vienen bien según barajas y que al repartir te toquen a ti. O, por ejemplo, que después Eso de un se puede hacer, o sea, tú puedes barajar. Eso se puede hacer y está explicado en este manual, en El experto en la mesa de juego, cómo mezclar clasificando cartas, colocando la jugada, controlar una carta en concreto, cortar por donde tú quieras, efectivamente, dejarlas como estaban. Efectivamente, hacer un corte falso, que las cartas sigan estando como estaban después de cortar, mezclar, colocar, cambiar cartas, o sea, estando ya las cartas repartidas, tú cambiar las que tienes por otras. Todo eso está explicado, incluso retirar cartas de la baraja y sustituirlas por otras. El corte de barajas es muy interesante, hay un punto de inflexión en la novela, porque el protagonista le trata de enseñar a una chica los mismos trucos que él conoce, pero en un momento dado alguien decide, porque antes no se debía jugar así, que antes de repartir cartas hay que cortar la baraja. Dice, hostia, ¿y ahora qué hago? Con lo cual hay que inventarse un truco Claro, nuevo. es que esto es... los timadores van inventando timos que luego los sistemas los van intentando solucionar. El anillo que solucionar. marca un poquito, un naipe... Claro, o sea, sí, había un montón de inventos, de trucos que se utilizaban, un anillo que servía para marcar las cartas, había jugadores que dicen que podían detectar por la temperatura de las cartas si la baraja se había cambiado por otra baraja que estaba ordenada previamente. Sí. También había servantes, que era para gente que no era tan experta, pues en la manga, aparatos que te podían dar las cartas que a ti te interesaba tener. O sea, había toda una cultura. Sí. Yo he titulado mi historia El último Taur porque considero que después de este personaje que revela ya todos los trucos, digamos que los taures de alguna manera se acaban ahí. No quiere decir que se acaben ahí, pero a partir de ese momento ya todos los taures están revelados, están descubiertos. Oye, habéis citado a Tamariz, y yo que estoy investigando sobre El último Taur, he investigado profundamente en la Magicpedia, y te das cuenta que Tamariz tiene una teoría sobre quién fue este hombre, y habla de un mago. L'homme masqué. Él habla de l'homme masqué, el hombre enmascarado. Sí. Que era un... Hay cientos de teorías. Hay muchas teorías. Y ninguna es... O sea, ninguna está probada como diciendo, evidentemente. O sea, y yo he visto, y es divertidísimo ver a los estudiosos que de verdad dedican muchísimas horas y muchísimo dinero, mucho presupuesto, a ver quién pudo haber sido el creador del experto en la mesa de juego, que es el manual de cartas que refiere como cómic. Kaiser Sosé, el de sospechosos habituales. Exactamente, El personaje es el Kaiser Sosé. Sí. Nadie sabe quién es este tipo, se sabe poquísimo de él y todos le debemos muchísimo. La teoría de Juan es que es l'homme masqué, efectivamente, que era un Oye, Rodrigo, mago. estamos hablando, y mucho, y merece muchísimo la pena, sobre el perfil del personaje que os ha inspirado, que te ha inspirado para escribir esta novela, pero yo quiero hablar también de la novela en sí, de las tramas, de los dibujos de Juan de Pozuelo, que son extraordinarios. Claro. Es la estética del cómic del oeste, además, que al menos yo recuerdo de mi generación, Teniente Blueberry y parecidos, una estética fantástica. Creo que os ha costado 6 años. Sí, bueno, 6 años. Quiero que fíjate. nos hables del fondo, de la línea argumental, de las historias del amor y medio, y de la forma. De la forma que se ha colado Roger Federer, ¿no? Sí. Y bueno, podéis ir buscando en internet a ver si os recuerda a alguien el protagonista del último Taur. Fíjate, yo cuando escribí el guión, yo tenía 21 años. Faltaban otros 21 para verlo publicado. ¿Tú escribiste hace 21 años? Yo escribí el guión hace 21 años, estaba en la universidad con Piedrahíta. Pero esto es una película, ¿eh? Sí. Esto es una película. Pero esto a mí me da que pensar también para tantos proyectos que tenemos muchas veces y que creemos que ya no van a salir nunca. Y luego, después de 21 años, pues ahí están. La magia. Y esto es lo que sucedió. Yo escribí el guión como estaba enamorado de la narrativa audiovisual, y entonces lo escribí como si fuera el guión de una película que yo jamás contaba con que iba a poder ir a alguna productora a llevarlo o algo así. Lo escribí, me gustó mucho el resultado. Yo recuerdo que estaba entusiasmado por escribir. Recuerdo de salir por los bares de Pamplona y estar deseando volver a casa y ponerme a escribir. Y además me obligaba a escribir 2 páginas diarias y no más. Con lo cual, cuando terminaba las 2 páginas, como no podía hacer una tercera, me dedicaba a mejorar las 2 que había escrito, ¿no? Yo me obligué a esa disciplina. Entonces, sin más, yo sabía que esto era una historia con trenes, con ciudades, del oeste, era improducible y ahí lo dejé. Bueno. Cuando empecé a ver que se hacían tantas películas basadas en cómics, dije, voy a hacer el camino contrario, voy a convertir mi guión de película en guión de cómic. Y después, cuando hice esa adaptación, busqué a un dibujante.
Y conocí de casualidad a Juan de Pozuelo, que hace los storyboards de películas internacionales de animación, de Tadeo Jones, y que tiene una visión espectacular de la narrativa. Atrapa la bandera también, ¿no? Yo creo. Claro, sí. Atrapa la bandera, creo que en la de Gru también está, en la serie de Batman. Entonces es un tipo que tiene una lente de cámara en el ojo, es capaz de dibujar como si fuera una cámara. Entonces, claro, cuando ves el cómic, la gente que lo lee me dice, es que tengo la sensación de haber visto una película, porque realmente es como si fuese ver una peli. Y es un tipo que coincidía, bueno, cuando yo le pedí ejemplos de lo que él hacía, me mandó unas páginas y justo eran unas páginas de western al estilo de lo que yo quería. Y digo, vale, este es el tío, es tal cual. Y yo no quería hacer un cómic basado o sea, un western basado en los westerns que vemos en el cine. Quería que tuviera más base histórica de lo que realmente son las fotografías del oeste, las fotografías de época de esos años. Entonces, cuando hablé con él, me dijo, no, pero yo no voy a pintar un revólver en 1905 que se haya fabricado en 1907. Y dije yo, vale, este es el tipo que va a dibujar. O sea, que tu trabajo de documentación ha sido arduo, digamos. Sí, pero muy disfrutante. Porque déjame regalar a los oyentes que tiene una propina al libro, el final de la historia, que no vamos a desvelar, pero después del final hay una serie de documentos, fotografías de la época, de ciudades concretas, de Missouri, de esa calle en la que seguramente pegaron tiros el uno, de los Dalton, de los muertos ahí con el rifle a los que habían pillado en el atraco al banco, que es sensacional. Claro, es que, mira, yo como no existía mucha documentación, o sea, como el personaje el personaje histórico de Ernase, el que publicó este manual, no se sabe absolutamente nada sobre él, yo tampoco me parecía honesto hacer una historia 100% inventada, una novelización absoluta. Entonces hice esto que nos gusta a todos tanto en Forrest Gump, que el protagonista va coincidiendo con un montón de hechos históricos, está en el Watergate, interviene en la creación de Macintosh. Entonces yo quise hacer lo mismo y me puse a investigar sobre los personajes del oeste de esos años con los que él podría estar en contacto. Que no es que haya coincidido, pero sí que podría haber estdo en el doble atraco de los Dalton, efectivamente. O podría haber conocido a John Wesley Harding, o podría haber conocido a los padres de Buster Keaton, o a Houdini cuando Houdini estaba creando la ilusión del enterrado vivo. Entonces, todas estas cosas históricas que sí que están absolutamente documentadas en años y tal, mi personaje se va coincidiendo y va encontrándose con ellos. Pero Rodrigo, acabarás haciendo la peli. Seguro. O sea, aunque tardes 21 años. Has hecho el camino inverso, no tengas ninguna duda. 20 años con el guión en el cajón. Bueno, ahora el cómic. Desde luego me estáis ayudando mucho. Aprovecha que Tosar está con la cosa de Intemperie, que es un western de... Muy buena película, pues por cierto. Eso es un western, aprovecha el tirón. Tenemos que contar a nuestros oyentes que Luis Piedrahita le está mirando con admiración, como diciendo, hay un personaje que habla más que yo todavía. ¿Sabes qué pasa? Que es tan difícil poder hablar de un cómic en la radio y además en un programa como y este. Es apasionante. Es un mundo tan pequeñito el del cómic, que el hecho de que abráis esta ventana, que podamos hablar de un cómic, claro, aprovecho el micrófono y me van a tener que sedar. Es que no es tan pequeñito el mundo del cómic, Rodrigo, no es tan pequeñito. Tal vez su difusión sea pequeñita. Claro, a eso me refiero. O el eco que tiene, pero seguidores, público, y además el cómic, como otras formas de narrativa, pues conecta, por ejemplo, con el cine. ¿Por qué no? Claro. Ahí hay una película. Oye, por cierto, volviendo a la magia, este Ernest, este personaje misterioso, contaba, por lo visto, que además de la mecánica de los trucos y las trampas y tal, los trucos, mejor que las trampas, la parte psicológica influía mucho. Que en una partida, es la parte, tal, realmente es ¿qué porcentaje en la magia, Luis? Bueno, claro, es muy raro hablar de porcentajes, que es algo tan científico en algo tan artístico como es hacer un juego de magia, pero sí que mitad y mitad. Es decir, una técnica manual de prestidigitación impecable, si no va acompañada de cómo psicológicamente tú sabes guiar la atención de la persona para que no esté mirando, porque la técnica más implacable, si te están mirando se ve, aunque seas impecable, se ve, pero si yo consigo atraer tu atención hacia otro lugar, que bajes la guardia, que te fijes en otra cosa, pero, y esto es esencial, que tengas la sensación de que jamás has bajado la guardia. Eso es lo esencial, borrar tus huellas. Eso es la clave para el taur y para el mago. El que no puedan
reandar el camino que tú recorriste. Y hay cuantos más ojos hay, peor. Y yo cuando te veo hacer trucos en televisión digo, esto con 5 cámaras es que cualquier cámara le va a pillar. Sí, claro. ¿no? Claro, cuanto más ojos hay es peor, y en televisión es otro mundo completamente distinto, porque a ese ojo tú no lo puedes despistar, Claro. porque no es un ojo humano. Al ojo humano, a la atención, que no es el ojo, a la atención tú la puedes engañar y llevártela de un lugar a otro. Por eso las claves que daba Ernase en su manual son esenciales para la cartomagia actual. Y luego está que si tú te despistas, Pablo Motos no te mata. Porque tú imagínate hacer eso en un salón donde te pillan y no sales vivo. O sea, ¿cómo tienes que tener la sangre fría de hacer una trampa para ganar $20? Bueno, a lo mejor gano $20, pero a lo mejor pierdo la vida. Hay varios ejemplos en la novela de trampas que no salen bien. Sí. Y de tramposos que no salen bien librados. Pero tampoco lo desvelaremos. Yo Oye, contaré cuando una... Perdona un segundito. Quiero preguntar una cosita a Rodrigo, por lo de los dibujos que son maravillosos. Sí. ¿Por qué 6 años en la ilustración? Bueno, porque el dibujante Juan de Pozuelo ha tenido que compatibilizar este trabajo con trabajos suyos profesionales, y donde a veces pues tenía plazos de entrega muy exigentes, y nosotros lo hemos ido haciendo pues por amor al arte y con un ritmo muy lento. Piensa que íbamos a un ritmo de una página cada 2 semanas. Ostras. Son 132 páginas el cómic. Entonces nos ha llevado 6 años el producirlo completamente. Y luego él es un dibujante que no está deseando entregar la página cuanto antes y ya está. Esto no, él de repente me dice, oye, la página 8 voy a volver a redibujarla porque he encontrado una foto de un quinqué que era más parecido al quinqué. Pero se nota, ¿verdad? Se nota. Nada es casual. Y yo también Os habéis encontrado dos impacientes, ¿eh? Totalmente. Sí. Sí, no teníamos prisa, queríamos que estuviese muy bien editado, que el espectador lo pudiera percibir, no es un libro hecho. Me encanta que a hables de toda prisa. espectador ya. Ya lo tienes interiorizado. Ya lo tienes interiorizado. Oye, Sí, Rodrigo, en 2050, cuando publiquéis el siguiente, aquí te esperamos. Sí, a ver si Luis me da idea de otro mago que haya, o de otro personaje. Empezáis poquito a poco. ¿Qué ibas a decir, Luis? Que te No, corté iba antes, a perdona. decir que te podía contar la historia de un taur actual, porque los taúres en la actualidad que siguen existiendo ya no son como los que se cuentan en la historia del último taur. Ahora la gente dirá, bueno, los taúres van a hacer trampa a los casinos. Los casinos no van. Los taúres están en los casinos contratados como asesores de seguridad y como asesores de que nadie haga trampas. Entonces ya nadie hace trampas en los casinos. ¿Dónde suceden ahora? ¿Dónde tiene juego, digamos, el taur En la actualmente? Por supuesto, en la política y en las partidas de póker privadas, sí. que tú puedes Donde amañar. se puede mover una pasta. Entonces tú contratas a un dealer que tenga la capacidad de tal. Entonces yo tuve la suerte de conocer y además tener gran amistad con una persona que se dedicó profesionalmente a eso, a ser taur, a ser el dealer amañado en las partidas. Contaba una historia que a mí yo me estremecía. Decía que él, practicando, claro, él tiene que practicar cómo colocar las cartas y dárselas a su compinche. Eso lo practica, lo ensaya, y cuando lo tiene perfecto, él lo fue a contar a su maestro, al que le enseñó a él. Le dijo, me sale ya bien, y lo hizo, y me contaba mi amigo, lo hice perfecto. La técnica era perfecta, la cadencia, todo fue increíble. Y cuando levantó la mirada para preguntarle a su maestro qué tal lo había hecho, se encontró que su maestro le estaba apuntando con una pistola. Y dice, tú no puedes tener los ojos en la baraja porque esto es lo que te puede pasar cuando levantes la mirada. Ole. Y claro, digo yo, joder. Eso es del Far West. Claro, Eso es directamente pero es que del eso es Far de West. hoy en día. Sí, Dice, sí, tú hoy, si estás en una partida de póker amañada donde hay un futbolista, un político, un cantante al que los van a engañar entre unos para desplumarlos, si tú bajas la mirada a las cartas para repartir, cuando levantes los ojos, no sabes lo que te vas a encontrar. Tú tienes que estar mirando todo el rato a la gente y aprender a manejar la baraja sin tener que tener los ojos en ella. Oye, Piedrahita, ¿y tú juegas al póker? No. No te dejaría. No, te voy a decir por qué. Porque si gano... Es aburridísimo ganar siempre. Si gano dicen que he hecho trampas y si pierdo dicen que soy estúpido. O sea, estoy entre la falacia y la estupidez atrapado.
can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Esta sería también buena banda sonora para el último Taur. Claro. Garrett and Billy the Kid. Incluso el personaje que interpretaba Bob Dylan, alias, aquel que lanzaba cuchillos, ya lo veo en el último Taur, por ahí entre medias. De hecho, Bob Dylan le dedicó un disco a John Wesley Harding. Sí, sí. Y John Wesley Harding es uno de los personajes con los que se cruza mi protagonista en el último Taur. Son cruces peligrosos, ¿eh? Es que John Wesley Harding es un personaje que a los 40 años había matado a 40 personas. 41, ¿no? Creo que sí, dice. 41, sí, más de 40. Sí. Se le fue la estadística. Y tú has escrito muchas páginas de esta historia del último Taur con Bob Dylan de fondo. Es verdad, sí, porque había sacado Dylan un disco maravilloso ese año 98 y yo lo escuchaba constantemente para escribir el guión. ¿Cierto? Oye, por cierto, como ahora tendremos a muchos oyentes tuiteando, comprad este libro que tiene muy buena pinta, El último Taur, Taur con H intercalada. Ah, sí. Y ayer vi un tuit de un... Y tilde, Isaías, y Sí, tilde. y tilde en la U, porque ayer vi un tuit de un periódico de difusión nacional que hablaba del traslado de los restos de Azaña con H. Ahí va. Es una hazaña, sin H duda. al principio, ¿eh? Rodrigo Sopeña, el último Taur. Muchísima suerte, amigo, de verdad. Y Muchas felicidades por gracias. el trabajo. A Piedrita nos despedimos, que te vienes a todo Yo por la radio en un aquí ratito. estoy, no me voy. ¿Vale? Venga, hasta luego.